Bienvenidos todos al capítulo 2 de esta miniserie que estamos haciendo de mini tutoriales, digamos, un poco más avanzados. Antes de nada quería decirte que si me acabas de conocer en este vídeo, seguramente tengas que ir a ver el capítulo 1, este es el capítulo número 2. Y poco más, en verdad. Vete a ver el capítulo 1 para que tengas un poco más fresco la información que voy a dar ahora. Va a ser, digamos, la mejor opción. Y después de este vídeo seguramente hayan otros 5 o 6, no sé cuántos vídeos van a ser. Yo tengo pensado que unos 9 o 10 vídeos más o menos va a ser esta mini serie de tutoriales. Así que si estás empezando a ver el vídeo o me acabas de conocer en el número 2, vete primero al 1 y si quieres pues te continúas esta miniserie que seguramente te venga súper bien en tu trading. También quería decirte que si estás empezando y este es uno de los vídeos que te acaba de salir al buscar curso o algo así de ese estilo en YouTube, este no es tu vídeo, esto es para gente que ya tiene una base creada, que ya tiene algo de conocimientos y pues a mí me sirvió en su día toda esta información, que es la que les estoy empezando a compartir a todos vosotros y poco más. Voy a ayudar a esa gente que está con esa información, digamos, un poco atascado, que no logra avanzar correctamente en el trading. Pues esta información a mí me ayudó, como les acabo de decir, en su día muchísimo, así que bienvenido al vídeo. Aparte les quería pedir también que se suscribiesen y le diesen un like al vídeo, ya que es información que le puede llegar a gente que está pasando por el mismo proceso en el que estás tú, que está atascado, que no logra avanzar, y pues este vídeo le llegaría a muchísima de esa gente y me ayudarías también muchísimo a mí, así que vete por favor al botoncito que está abajo, suscríbete, dale like y también si quieres puedes ir a mi Instagram, te lo voy a dejar por aquí en pantalla para que vayas y me dejes un follow. Y también para la gente que vio el primer vídeo, tienen por aquí abajo en la cajita de los comentarios un enlace en el Google Drive donde tienen un vocabulario de todas las abreviaciones, ya no me sale nunca esa palabra, de todas las abreviaciones que yo uso, que se usan en los conceptos de Smart Money o de ICT. Lo tienen abajo, bueno, son abreviaciones, son unas 20 o 30 abreviaciones escritas por mí, pero bueno, que les va a ayudar muchísimo a entender todo lo que les voy a explicar. Así que vete, léetelo, apúntatelo, descárgatelo, haz lo que tú quieras, pero te recomiendo que vayas y lo mires. Así que nada, vamos directamente al gráfico. Como pueden ver en pantalla, estos son los dibujitos también del primer capítulo que les dejé anteriormente. Lo único que con un par de cosas cambiadas, vamos a aprovechar los dibujos. Tampoco tengo ganas de estar sacando más tiempo para hacer dibujitos, ya que este mini dibujo me estuve como 15 minutos o 20 para hacerlo, aunque parezcan 3 líneas. Así que nada, vamos a empezar con el primer concepto, que es un boss, un break of structure. Así que nada, básicamente es muy sencillo y sobre todo es muy importante para cuando estemos buscando la estructura del mercado en ese mismo día. Es muy importante tener en cuenta estos boss, ya que entenderíamos muy bien la forma y la estructura que tiene el mercado en ese día y su correcta dirección, y si estamos a favor de tendencia o estamos comenzando a hacer un descuento en temporalidades de low time frame. Con esto, ¿a qué me refiero? Si nos fijamos aquí, vemos como el, digamos, bearish boss sería un break of structure, o sea, en temporalidades bajistas. Y como vemos aquí, es básicamente los que les dije en el primer capítulo, donde tenemos altos más bajos y bajos más bajos consecutivos. Y el boss sería un quiebre de ese último bajo en high time frame, que en este caso, en temporalidades menores, podríamos buscar descuentos y aprovecharnos de esos descuentos para coger tanto entradas para confirmaciones futuras. En este caso vemos como esto en temporalidades grandes es bajista, nos hace quiebres siempre de los últimos bajos, y esto es lo que se vería prácticamente en temporalidades más pequeñas, donde los bajos más altos siguen siendo consecutivos y donde los bajos más bajos, que acabo de comer, también siguen siendo consecutivos. Entonces los boss serían estos quiebres de los últimos bajos todo el rato, y lo mismo sería para las tendencias alcistas, más de lo mismo. Vemos como los altos en temporalidades macro suelen ser lo mismo, los altos más altos consecutivos y los bajos más altos consecutivos también, por lo que el boss
sería ese quiebre de los altos todo el rato y buscar un cambio de tendencia o ese descuento en temporalidades más pequeñas y aprovecharnos de ese descuento, o más de lo mismo, buscar zonas de descuento para buscar un cambio de tendencia y coger entradas a favor de tendencia en temporalidades menores. En este caso, el boss en temporalidades más pequeñas serían prácticamente lo mismo que les acabo de explicar en temporalidades grandes, pero también en temporalidades pequeñas vemos como los altos siguen siendo más altos, pero dentro hay más ruido en temporalidades pequeñas. Vemos que cada vez que supera un alto en temporalidades grandes, buscaríamos descuentos hacia zonas un poco más bajas para después continuar tendencia. Estos movimientos son muy buenos y saber dónde están los altos en temporalidades grandes son muy buenas, porque podríamos aprovechar tanto esos descuentos como esas continuaciones de tendencia para buscar entradas muchísimo más largas. Como dije en el anterior vídeo, sacar bastante beneficio de eso. Ahora, ¿cómo identifico un verdadero boss de un falso boss? Se los voy a estar explicando con esta imagen que me he descargado en Google, básicamente para que no haya tanto lío. Si voy al gráfico ahora va a costar un poco más encontrarlo, pero bueno, para que ustedes también tengan el gráfico muchísimo más limpio y así prácticamente yo se los puedo explicar mucho mejor y es más sencillo para ustedes que estáis escuchando. Esto es a lo que se referiría con un boss válido, es cuando prácticamente tenemos altos más altos, como les dije, y el boss sería cuando nos rompe estos altos de aquí. Vemos como el precio una vez nos rompe alto, buscaríamos descuentos y continuaciones alcistas, en este caso lo mismo, quiebra, buscamos cambios de tendencia, descuentos y continuaciones bajistas hacia puntos para después continuar esa tendencia alcista en temporalidades más grandes. Sé que parece un lío ahora que me están escuchando, pero es muy sencillo, solo tienen que coger y ponerlo en práctica. Y bueno, básicamente los válidos serían cuando en temporalidades mayores, por ejemplo, nos hace estos quiebres de aquí con cuerpo de vela, no solamente mechas, sino cuerpos de vela. Y si en temporalidades mayores vemos que ese quiebre del wick high, digámoslo así, es con solamente una vela, bajaríamos a temporalidades un poco más pequeñas para ver si nos ha dejado realmente. También hay cuerpos de vela dentro de esos quiebres de estructura, por lo que ahí ya buscaríamos ese famoso CDC, que es lo que les voy a explicar a continuación. Ahora, es muy sencillo, esto es prácticamente lo que sería un bullish boss, que sería un boss alcista, donde los que les dije hace un momentito, nos quiebra siempre los altos más altos y sigue la tendencia alcista. Ahora, ¿cuándo cambiaríamos de un bullish boss a un bearish boss? Es muy sencillo, cuando el bajo más alto se convierte en un bajo más bajo. Es decir, si vemos que esto está alcista, este punto está más alto que este punto está más alto que este, pero después aquí la tendencia continúa cayendo y me hace quiebres de estructura en temporalidades mayores de este último bajo, cambiaremos el TR de alcista a bajista. Y en este caso cambiaría a ser un bearish boss y un TR bajista, en este caso donde es lo mismo que el bullish, pero al contrario, donde tenemos altos más bajos consecutivos y bajos más bajos consecutivos, quebrándonos estructura siempre del último bajo, y una vez los manipula o los quiebra, vemos como siempre hay descuentos alcistas, donde buscaríamos un CDC y podríamos aprovechar ese descuento o esa continuación para encontrar entradas de RR altos y con buen porcentaje de win rate. Ahora les dejo también esta imagen de aquí para que lo vean muchísimo más claro. Vemos como aquí en esta zona en high time frame tenemos lo que les dije antes, altos más altos y bajos más bajos consecutivos, pero en temporalidades pequeñas vemos como una vez nos supera estos altos de aquí, hace un IVOS, que es lo que le vengo a explicar a continuación, y hace esos descuentos en macro donde podríamos aprovecharnos en temporalidades pequeñas ese descuento. Ahora, ¿qué es un IVOS? El IVOS es el que más usaremos si operas desde M30 o H1 para abajo, es decir, no operas en swing trading, sino operas day trading o scalp trading. Y este básicamente sería una vez nos liquida esos high o weak low, quiebre de estructura pero con liquidez interna. No es un boss, ya que el boss sería liquidez externa, es decir, el boss sería
los más altos y los más bajos, y los IVOs serían básicamente los quiebres de estructura que están dentro de esos high time frame y solo se verían en el low time frame. Ahora, si estás viendo en temporalidades mayores cuando nos manipula o nos quiebra esos weak highs o weak lows, vemos que en temporalidades mayores hay un cambio de tendencia o un descuento. Te recomiendo que bajes de temporalidad, ya que se va a ver un cambio de tendencia muchísimo antes en temporalidades pequeñas que en temporalidades mayores, ya que en temporalidades mayores a lo mejor una buena bajada puede ser simplemente una mecha que está dejando por encima del último week high. En cambio, en temporalidades pequeñas, como pueden ver aquí las líneas grises, vemos cómo realmente se dan cambios de estructura, por lo que buscaríamos esos CDC y un descuento hacia entradas de order block o de FVG, etcétera, etcétera, y buscaríamos esos cambios de tendencia o descuentos para entradas. Y por último, ¿qué es un CDC? Un CDC es un cambio de carácter, que es básicamente un tipo de boss, pero que se suele dar en low time frame bastante pequeños, ya suelen ser en M3 o M5, donde son los indicios de ese cambio de tendencia o ese descuento. Ya después de esta breve explicación por encima, les voy a enseñar una entrada que tuve creo que la semana pasada, donde vamos a ver exactamente este ejemplo y donde lo vais a entender muchísimo mejor. Ahora vemos en el gráfico muy sencillo donde tenemos aquí la sesión asiática. Vemos cómo el mercado ha estado cayendo durante toda la sesión asiática, donde nos manipula y nos rompe tanto bajos de días anteriores con sell side liquidity. Vemos que aquí tenemos un bajo del día anterior que estaría en esta zona de aquí, otro bajo del día anterior que estaría pues mucho más lejos y un sell side liquidity, y una vez nos manipula todas estas zonas vemos como el mercado hace un CDC. ¿Qué quiere decir CDC? Es ese cambio de carácter que les acabo de decir hace un ratillo. Vemos como el mercado, después de manipularnos este sell side liquidity aquí y estos dos bajos de días anteriores, crea un impulso alcista donde nos quiebra ese último alto, que a eso llamaríamos CDC, y buscaríamos un descuento hacia esa zona de creador, donde buscaríamos prácticamente en M3. Básicamente en M3 buscaríamos esa última mecha antes de ese movimiento alto, donde prácticamente sería un order block de toda la vida. Buscaríamos después de ese CDC un descuento hacia esa zona de order block y continuaciones alcistas por estructura. Es decir, no buscaríamos un 1 a 2 o un 1 a 1 o un 1,5 sin sentido. Buscaríamos un impulso alto. En este caso yo lo he puesto en estas zonas de aquí, donde era posiblemente que al tener todo este vacío de aquí era muy probable que el precio al llegar a esta zona continuara tendencia bajista. Pero bueno, hay gente que lo puede poner tanto en estos bullseye liquidities de aquí, que como pueden ver también el precio llega, donde te harías prácticamente un 1 a 5, un 1 a 4, depende de la cantidad de pips que tengas en tu SL. Ahora yo personalmente tomé esta entrada en esta zona de aquí y puse el stop loss, el TP, básicamente en esta zona de posible retroceso. Es muy importante que pongan siempre vuestro TP y vuestro stop loss en zonas donde realmente van a ser efectivas, donde el precio va a llegar, no digamos que al 100% de efectividad, pero es muy probable que llegue hacia esas zonas de ahí. Y en este caso pues lo puse en esta zona de descuento, que seguramente el precio, pues como se pueden fijar, tocó, bajó, pero bueno, al final continuó tendencia alcista a lo largo del día siguiente. Pero bueno, esto es básicamente una explicación de lo que sería un CDC, un IVOS y un BOS. Así que si te quedó claro, muchas gracias por ver el vídeo. Te recomiendo ver el 3, el 4, el 5 y el 6. No sé cuántos episodios hay, pero bueno, te recomiendo ver los siguientes, ya que seguramente te refresque mucho más la memoria y a lo mejor tengas alguillo más de conocimiento. Así que nos vemos en el capítulo 3. Chau, chau.